Estoy seguro que todos los aquí presentes conocen los trabajos de alto riesgo o por lo menos han oído hablar de ellos. En general, existen 12 trabajos de alto riesgo. Por mencionar algunos, o los más críticos, está en primer lugar el trabajo en altura, que es uno de los que tiene mayor tasa de fatalidades en los trabajos. Está el trabajo eléctrico, existen trabajos de excavación, eh, existen trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, en fin, mencionarlos todos y abarcar sobre cada uno de ellos es bastante amplio. En este caso, y el día de hoy, hablaremos todas las generalidades o las nociones más básicas que se deben tener en cuenta en los trabajos en altura, que es uno de los trabajos de alto riesgo. Dicho sea de paso, la información que les voy a brindar en unos minutos es totalmente práctica, es decir, he creado estas presentaciones, estas diapositivas, en base a lo que en mi experiencia como trabajo en campo y a la experiencia de otros profesionales en la prevención de riesgos, han ido analizando y han determinado qué es lo más importante a considerar para conocer qué es un trabajo de altura y qué se debe tener en cuenta para poder llevarlo a cabo. Como ya lo dijeron, mi nombre es Emilio López Ríos, Emilio para todos ustedes, soy ingeniero titulado, colegiado, soy especialista en prevención de riesgos laborales y higiene ocupacional por la Universidad Nacional de Ingeniería, tengo más de 10 años en el rubro SOMA, otros lo conocen como HSE por sus siglas en inglés, o QHSE, que incluye calidad, PDR, prevencionistas de riesgo, y bueno, compartiendo todo lo que he podido conocer en ese tiempo, llevo 5 años en talleres, capacitaciones, en masterclass, eh, en otro tipo de eventos, conferencias. Entonces, me gusta mucho compartir lo que vengo aprendiendo en este tiempo y todo esto que puedo desarrollar. Este de acá será el primer módulo. El primer módulo, como les dije al inicio, va a ser básicamente hablar de las generalidades de los trabajos en altura, compartirles qué significa un trabajo en altura, cuándo se debe considerar y compartir con ustedes algunos datos básicos de los elementos que ustedes requieren para desarrollar un trabajo en altura. Ya se los han indicado, se los reitero por favor, de ser posible tengan a la mano lápiz, una libreta, algo donde anotar, pueden hacerlo en su mismo celular, pueden pedirle a alguien que les ayude con este tema, compartir esta información, de ser posible ubicarse en un lugar donde no haya interrupciones, que tengan una buena señal de internet, a veces eso es lo que más falla. En la medida de lo posible usar audífonos para evitar que el ruido ambiental nos afecte. Y bueno, procuren por favor no utilizar otras aplicaciones en el momento de llevar esta masterclass, precisamente para que ustedes puedan llevar al final de todo toda esta información, ¿no? Bien. En cuanto a los trabajos en altura, en general en los trabajos de alto riesgo, siempre tenemos la misma normativa que nos respalda. La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estoy seguro que todos la conocen, la han escuchado, muchos de ustedes incluso las deben haber leído, y por supuesto haberlas aplicado. ¿Cómo se aplica esta ley? En base a su reglamento, lo mismo que normalmente nos lo aprendemos como una tara, Decreto Supremo 005-2012, TR de trabajo, que ha tenido algunas modificaciones, pero básicamente en salud ocupacional. Este es el reglamento de esta ley, digamos es la Biblia con la que nosotros depositamos y nos respaldamos en caso de que no tengamos una norma específica. Ahora, el trabajo en altura se desarrolla también en otros sectores, en sector minero, en sector eléctrico, en sector construcción, en hidroeléctricas, en cualquier otro tipo de sector se desarrolla, en hidrocarburos, y normalmente cada uno de estos sectores tiene una normativa especial.
que brinda algunos detalles. Las siguientes masterclass o los siguientes módulos pueden ser más específicos con respecto a los sectores. Por ejemplo, trabajo en altura en el sector eléctrico. ¿Qué normativa la rige? El reglamento de seguridad en trabajos eléctricos, el RECESATE, la última versión, la de 2013, es uno de los documentos descargables que se pueden compartir ahora en esta masterclass. En el sector construcción, que es una de las más amplias, tiene una norma específica en seguridad. Seguridad en la construcción, la famosa norma G050. Bien, entremos directamente a lo que significa trabajos en altura. Cuando nosotros decimos que estamos trabajando en altura o que tenemos un trabajo de alto riesgo que involucra altura. ¿Qué es un trabajo en altura? La OIT lo define de una manera bien simple. Son actividades que se realizan por encima del 1,80 m de altura sobre el nivel del suelo. Y donde exista riesgo de caída a diferente nivel. En caso de excavaciones, es cuando la excavación supera el 1,5 m de profundidad. Aquí me quiero detener un momento porque quiero que eso sea bien práctico, quiero que ustedes lo entiendan con ejemplos. Si yo ingreso a hacer la colocación de una ventana a un edificio de 10 pisos y estoy en el piso 5, ¿se podrá considerar trabajo en altura? Si la ventana es de interior, probablemente no se considera un trabajo en altura. Si la ventana es de exterior y requiero elementos adicionales y existe riesgo de caída a diferente nivel, sí es considerado un trabajo en altura. Yo puedo, por ejemplo, realizar la limpieza de un ascensor. Eso me lo preguntaron alguna vez. Entro a un ascensor, me voy hasta el piso 21 del edificio en Petroperú, que es lo que me consultaron. ¿Estoy realizando un trabajo en altura estando dentro del ascensor? Estoy en el piso 21. La duda es válida, pero si te encuentras dentro de un lugar donde no existe el riesgo de caída a diferente nivel, no puede completarse el concepto de trabajo en altura. Ahora, en el caso de excavaciones, como les comentaba al inicio, existe un sector, que es el sector construcción, que es lo que más realizan excavaciones, donde ellos ya tienen todo un reglamento, todo un sistema y un procedimiento de realizar estos trabajos. Los que pueden apreciar en la diapositiva son ejemplos de trabajos en altura, armado de andamios, limpieza de ventanas, hablamos de exteriores y no de interiores, colocación de mallas, trabajo con escaleras, tenemos eso parece que es tendido de cable en unas torres, trabajo de colocación de sistema de drywall, por ejemplo. Y es aquí, en esta imagen, que está un poquito más grande, que es donde nosotros detallamos cuándo se considera un trabajo en altura. Normalmente es cuando uno se encuentra por encima del nivel del suelo, a 1,80 m, pero tenemos que tener en cuenta unos detalles. Existen, y solo en esta imagen, 4 tipos de altura. La altura de posición, que es la altura donde uno se va a apoyar, es decir, es tu nuevo nivel de suelo. Esto puede ser 1,50 m, 1,20 m, dependiendo si estás en un andamio, si estás en una escalera. Tenemos el alto o la altura del exterior, que en este caso va a ser la altura del elemento en el cual nosotros nos estamos apoyando y nos va a brindar una protección a este riesgo de caída a diferente nivel. La tercera altura es la altura de trabajo. Esta altura básicamente es donde nosotros vamos a apoyar nuestras manos para poder realizar el trabajo. Digamos, estamos cambiando un foco, digamos, estamos aperturando un tablero eléctrico, estamos tendiendo un cable. A esa altura es nuestra altura de trabajo. Y finalmente nuestra altura de alcance, que esa va a ser la máxima altura que nosotros podemos llegar estando sobre la nueva altura de posición, protegiéndonos con el alto exterior y teniendo en cuenta la altura del trabajo. Entonces, la altura de alcance no debería estar por encima de nuestro punto de anclaje, que eso lo vamos a ver enseguida.
Bien, dijimos que nosotros para realizar un trabajo en altura, lo primero es determinar nuestro espacio de trabajo. Si el trabajo en altura se va a realizar sobre escaleras, sobre andamios, sobre escaleras telescópicas, sobre escaleras de tijera o algunos otros elementos, eso es indistinto. Nosotros debemos tener como factor principal un sistema de protección. Cuando nosotros hablamos de trabajos en altura, el riesgo inminente es una caída, indistintamente de la altura en que nos encontremos. Podemos estar al límite, es decir, trabajando exactamente al 1,80 m, como podemos estar trabajando a 10 metros, podemos estar trabajando a 5 metros, pero existen sistemas de protección que nosotros tenemos que evaluar antes de utilizar. ¿Qué es un sistema anticaída y por qué es tan importante? Un sistema anticaída es un equipo de protección personal que permitirá trabajar de manera sostenida. Sostenida me refiero a que vamos a tener un sostén que nos proteja, que nos coja para evitar esta caída, y de una manera segura. Esto va a disminuir el riesgo de la caída. Ojo, disminuir y no lo va a evitar. Nosotros igualmente podemos caer, pero el sistema anticaída lo que hace es retenernos para que esa caída precisamente no termine en una fatalidad o algo distinto, ¿no? O algo peor. Ahora, cuando hablamos de sistemas anticaída, existen sistemas anticaídas personales y existen sistemas anticaída colectivos. El sistema anticaída personal que más conocemos o que todos alguna vez hemos visto son los famosos arneses. Los arneses no trabajan solos. Siempre le digo a los chicos de trabajo, el trabajo en campo, le digo, un arnés no es un paracaídas. Así que el arnés solo no te va a proteger en un trabajo en altura. El arnés viene acompañado de una línea de anclaje. Ojo, línea de anclaje y no línea de vida. El sistema anticaída sí se considera la línea de vida, la línea de anclaje, los conectores en D, los ganchos, los mosquetones, en fin. Pero, ¿qué necesito yo para poder decirle a mi empleador, a mi supervisor, a un inspector, que cuento con un sistema anticaídas? Bien, la composición mínima de un sistema anticaída son 3 cosas. El punto de anclaje, que ese va a ser el gancho, la línea de anclaje que nosotros tenemos, y los puntos de anclaje consideran en la composición del arnés en sí. Un sistema de conexión con la línea de anclaje. Es decir, ya me coloqué el arnés, que pueden apreciar en la diapositiva, digamos, este es un arnés básico. Ya me lo coloqué, pero no solamente necesito tener puesto el arnés, sino tenerlo conectado. Este sistema de conexión considera las hebillas, considera las líneas de anclaje, considera las hebillas y el punto de anclaje, la línea de vida, la estructura donde yo me voy a sostener. Y finalmente, un sistema de prensión al cuerpo. De prensión y no de presión. Se confunden algunos, no es lo mismo. Prensión significa que te va a sujetar, presión significa que te está ahorcando, ¿no? Ahora, ¿qué norma o qué estándar nosotros debemos considerar en nuestros sistemas anticaídas? Lo he colocado acá, deben recordarlo porque es lo que normalmente preguntan, es lo que normalmente un prevencionista de riesgo debe conocer. ¿Qué estándar debe cumplir como mínimo los sistemas de protección? Los cascos tienen un estándar, las botas tienen un estándar, los guantes cumplen un estándar dependiendo del trabajo que van a realizar, y los sistemas anticaídas cumplen el estándar más básico, que es el ANSI Z359. En el punto 1 habla acerca de la composición de los sistemas anticaída, y en el punto 2 habla ya en detalle de su aplicación, de cómo lo emplean y qué otras consideraciones deben tener para su almacenamiento, por ejemplo. ANSI Z359 es la respuesta correcta ante un supervisor o inspector
que se acerque al prevencionista y te diga, tu arnés cumple o no cumple el estándar requerido para un trabajo en altura. Bien. Les había mencionado que también existen otros tipos de sistemas que nosotros podemos utilizar en los trabajos en altura. No solamente el sistema anticaídas, el arnés, la línea de anclaje, la línea de vida, ¿sí? No solamente los andamios, no solamente las escaleras, sino, por ejemplo, elevadores, que son sistemas ya mecánicos, sistemas de plataforma, en algunos casos con canastillas. Estos sistemas mecánicos son equipos o maquinaria específica para realizar los trabajos en altura. Por ejemplo, los elevadores o plataformas de tijera, que son los que aparecen en el lado izquierdo, en la figura izquierda, tienen una canastilla, tienen una función de puerta donde se puede ingresar, y estos te elevan aproximadamente entre 3 a 7 metros, dependiendo del modelo, dependiendo del lugar donde ustedes van a desarrollar el trabajo. Normalmente este tipo de sistemas mecánicos se utilizan para trabajos en interiores, porque uno de los riesgos más importantes que tienen es que sufren volcaduras, dependiendo del terreno donde se ubiquen. Normalmente en interiores el piso es estable, no presenta grietas, no presenta fisuras, entonces pueden trabajar con este tipo de máquinas. Este de aquí, y que personalmente me parece el más peligroso, es el elevador telescópico. Este sí trabaja en exteriores, también puede trabajar en interiores, dependiendo de qué tan grande sea el equipo. Algunos inclusive requieren de un operador, y ahí ya estamos hablando pues de competencias distintas que requiere el operador de este tipo de elevadores. Igualmente cuenta con una canastilla, es un sistema hidráulico, tiene soportes que van a tolerar inclusive que 2 personas se encuentren en la canastilla. Estas canastillas están adaptadas para que con el sistema anticaída formen una cohesión que va a evitar que ustedes sufran el riesgo de alguna caída. Tienen donde engancharse y tienen un sistema mecánico bien sencillo. Los elevadores de torre, que los he utilizado alguna vez para la verificación de luminarias, más que todo, porque estos van pegados, se elevan de manera vertical, no tiene más que una puerta y un sistema de enganche. Hemos visto hasta ahora los sistemas mecánicos para elevación, los sistemas anticaída, y ahora vamos a ver qué otros materiales nosotros usamos y que son los más comunes para trabajos en altura. Ahora, los materiales para trabajos en altura no es otra cosa que elementos que pueden ser únicos, como pueden trabajar en conjunto, y proporcionan la posibilidad de realizar trabajos en altura. Muchos hemos trabajado, hemos visto trabajos en altura con andamios de este tipo, que son los famosos andamios acro, los andamios modulares, multidireccionales, los andamios colgantes, esto yo los he visto desde muchísimo tiempo atrás, se han ido modernizando, se han ido modificando, han ido considerando más la seguridad, porque estos antes trabajaban únicamente pegados a las estructuras, ahora tienen canastillas, tienen rodapiés, en fin, tienen otros sistemas mucho más complejos que evitan el riesgo de caída a otro nivel. Y bueno, lo que hemos usado nosotros desde que tenemos memoria, escaleras. ¿Quién no ha utilizado una escalera en su casa? ¿Quién no ha realizado algún trabajo con una escalera? ¿Quién no se ha subido a una escalera? Ahora nosotros lo vemos de manera profesional y hablamos pues de escaleras estandarizadas, hablamos de peldaños, hablamos de sistemas de freno, hablamos de escaleras de tijera, de escaleras tipo avión, en fin. No sabíamos hasta hace buen tiempo que existían tantos tipos de escaleras, ¿no? Y que cada una está destinada a un tipo de trabajo en específico. Nosotros, al realizar un trabajo en altura o al pretender realizar un trabajo en altura, tenemos que considerar
varias cosas. Lo primero, el factor humano y el factor material. En el factor humano, las condiciones físicas. ¿Estamos físicamente aptos para realizar un trabajo en altura? ¿Estamos mentalmente, cómo les diría? ¿Estamos mentalmente preparados para realizar un trabajo en altura? ¿Ustedes creen que tenemos las condiciones psicológicas para realizar trabajos en altura? Y el factor humano debe estar capacitado, definitivamente. Pero ahora, ¿quién nos brinda esa garantía? ¿Quién nos dice exactamente usted, señor, está capacitado para realizar trabajos en altura que se consideran a partir del 1,80 m o 1,50 m en excavaciones? Pues nuestro famoso examen médico, nuestro certificado de aptitud. Las condiciones físicas y mentales, pues las evalúan en diversos test, ¿no? Cuando nosotros pasamos examen médico, inclusive hay unas hojas especiales para trabajos en altura, hay test psicológicos para que comprueban que nosotros no tengamos fobias, que no tengamos vértigos, o que inconscientemente nosotros tengamos una actitud distinta al encontrarnos en una altura considerable. Recuerdo mucho que mi primer examen médico decía que yo no podía trabajar en altura a más de 25 metros. Nunca había subido 25 metros en mi vida y nunca pensé que tendría que subirlos. Luego de mucha capacitación, luego de bastantes consideraciones físicas y preparación mental, volví a tomar un examen médico ocupacional y bueno, esta vez salí con la aptitud para trabajar a cualquier altura. Ahora ya tenemos el factor humano como válido, digamos, ¿no? Es garantía completa de un trabajo seguro en altura. Yo creo que nos falta considerar una cosa más. En el factor material, no basta con estar preparado, estar dispuesto, estar motivado y tener todas las aptitudes para realizar un trabajo en altura e inclusive para citar a otras personas e invitar a otras personas que realicen trabajos en altura. Supervisarlos, brindarles información, sino que también depende mucho del factor material. Hablamos de sistemas anticaída, de sistemas mecánicos anticaída, de materiales o elementos que nos van a permitir trabajar en altura. Estos equipos simplemente deben pasar una inspección visual o es que deben tener algún certificado de operatividad, por ejemplo. Los trabajos de excavación, por ejemplo, que consideran maquinaria pesada, les exigen un certificado de operatividad a esta maquinaria. ¿Será lo mismo para los equipos de elevación, por ejemplo? ¿Será lo mismo para los andamios? Me gustaría retroceder a la diapositiva anterior. Aquí nosotros vemos este tipo de andamios, los andamios acro, que se han usado por muchísimo tiempo y que últimamente ya se ha dejado de utilizar. ¿Por qué? Porque los exámenes o las evaluaciones que les realizan de manera estructural a estos andamios no aseguran ni siquiera un 70% de protección en riesgo de caídas. Por muchos factores. El primero de ellos es el soporte. La estabilidad que brindan este tipo de andamios es muy baja en comparación a los andamios modulares. El peso que puede resistir, el peso que resisten este tipo de andamios es muy bajo en comparación a este otro tipo de andamios. Lo mismo sucede para los andamios colgantes. Estas estructuras están diseñadas con el primer tipo de andamio que hemos visto. Actualmente se están modificando, pero ahí se genera una controversia. ¿Cómo yo determino un andamio que sea colgante con exceso de peso? Si lo que yo necesito es que sea ligero, pero que a su vez pueda soportar personal trabajando encima, con materiales, que evite que el personal se caiga, que evite que haya desprendimiento de objetos, caída de materiales, etc. Entonces,
El factor material es muy importante en los trabajos en altura. Debemos utilizar los mejores equipos posibles porque finalmente estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física. Y no solo la física, lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Los sistemas anticaída. Ya les había mencionado que respecto a los sistemas anticaídas, no es suficiente con que nos brinden los sistemas, con que nos digan, este es tu arnés, o nosotros como prevencionistas, o nosotros como supervisores, le digamos al trabajador, este es tu arnés, úsalo, sube y trabaja. Estos deben cumplir una normativa. La normativa, ya se las había mencionado, se las recuerdo, es la ANSI Z359. Es importante que lo sepamos, porque cuando nosotros hacemos una revisión visual, tenemos que verificar esta información. Si nosotros utilizamos un arnés que no cumple una normativa, y digamos, no sucede nada en 1, 2, 3 jornadas de trabajo, pero en la cuarta jornada sucede un accidente relacionado precisamente con el factor material, con nuestro arnés. No cumplía la norma, no tuvo una inspección adecuada. Entonces, nosotros ya estamos incurriendo en responsabilidades por no tener el factor material adecuado para evitar los riesgos de caída. Y el entorno de trabajo. Acá hay un detalle que es bien importante recordar. Si nosotros armamos andamios, colocamos escaleras, o ponemos equipos o maquinarias de elevación, debemos considerar todo el entorno de trabajo. Por ejemplo, en el sector eléctrico, para darles unas pautas, se considera mucho el cableado aéreo. ¿Dónde ubicamos el andamio, por ejemplo, y que no tenga contacto con estos cables? ¿Dónde colocamos la escalera? Y lo mismo, que no tenga contacto con estos cables. ¿Dónde colocamos o de qué manera colocamos la maquinaria de elevación para que no entre en contacto con estos cables? En el sector construcción, por ejemplo, ¿dónde colocamos los andamios para que estos no afecten una excavación colindante? ¿Dónde nosotros vamos a sujetar los andamios, arrostrarlos es la palabra, en caso de que tengamos que armar 4 o 5 cuerpos, si es que no tenemos una estructura, porque precisamente recién se está construyendo? Donde nosotros colocamos nuestros equipos de elevación, nuestra maquinaria de elevación, que no afecte otros trabajos. En construcción se realizan por lo menos 10 trabajos distintos a la vez. ¿Cómo nosotros realizamos un trabajo de altura sin intervenir o sin involucrar a otros trabajos de alto riesgo que pueden estar realizándose alrededor nuestro? ¿Cuántos peligros nosotros asociamos en los trabajos en altura? Solamente les he mencionado 6 que me parece que son los más importantes. Los demás me parece que son derivados de este tipo de peligros. Y ya se los he ido mencionando. Por ejemplo, el peligro eléctrico. Cuando trabajamos con elementos, trabajos en altura, cuando trabajamos con nuestros andamios, con nuestras escaleras, nuestros sistemas de elevación, hay riesgo eléctrico y se los mencionaba precisamente por el cableado. El cableado, ojo, no siempre es cable aéreo, también hay cables subterráneos, y ya habíamos dicho al inicio que los trabajos de altura también se consideran en excavaciones. A 1.5 metros de esta excavación ya es un trabajo en altura. Ergonómicos. ¿Hay peligros ergonómicos en los trabajos en altura? Claro que sí. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, a 10 metros sobre un andamio y estás pintando, estás haciendo un trabajo relativamente sencillo. No es lo mismo trabajar pintando al nivel 0 que trabajar pintando al nivel 10, por ejemplo, al nivel 4 de un andamio. La posición en la que tú vas a ejecutar tus actividades varía mucho. Los materiales no siempre los tienes a la altura de tu mesa de trabajo, sino que de repente tienes que bajar a recogerlos. Tienes que subir y bajar esos 4 niveles cada vez que avances con tu actividad.
y eso pues no es lo mismo que trabajar a nivel del suelo. Peligros mecánicos. Aquí ya estamos hablando del desarrollo de un accidente. Suponiendo que estás trabajando con una máquina de elevación y esta sufre un desperfecto. La máquina puede volcarse, la máquina puede dejar de sostener al trabajador en la canastilla y simplemente puede retraer su brazo. Los peligros pueden ser de atrapamiento. En algunos casos, lamentablemente, he tenido que exponer algunos accidentes sobre atravesamiento. Entonces, estamos hablando de personal que cae, que se involucra con el mismo material con el que trabaja, se atraviesa un brazo, una pierna, o bueno, otro tipo de accidente, ¿no? Peligro psicosocial, por supuesto, y es el más recurrente. ¿Cuántas veces alguno de nosotros hemos visto a un trabajador decir, yo ya subí ese piso, nunca más subo? Precisamente porque si no canalizan una fobia, un trauma, un temor totalmente humano, pueden canalizar otro tipo de cosas, ¿no? Es el sentir o iniciar con el vértigo, pueden incluso contagiar a los demás compañeros, entonces ya se crea un clima inseguro para poder trabajar. Hay peligros locativos. ¿Podemos afectar a la propiedad? Por supuesto que sí. ¿Podemos afectar a terceros? Por supuesto que sí. ¿Ellos nos pueden afectar a nosotros en nuestros trabajos en altura? Por supuesto que sí. Peligros de incendio y explosiones. Nuevamente ya estoy yendo al campo de los accidentes que pueden ocurrir. Si nosotros estamos soldando en altura, por ejemplo, un tanque elevado, es un tanque de combustible, pueden ocasionarse incendios, pueden ocasionar explosiones. Si se nos cae un material o se nos cae un material inflamable trabajando en altura, puede ocasionar algún incendio y, en fin, otro tipo de peligros, ¿no? Les decía que no garantiza que nosotros realicemos un trabajo en altura seguro, muy aparte de poder realizarlo de calidad. No hay duda que los trabajadores con los que nosotros estemos puedan realizar un trabajo de calidad, pero ¿qué lo hace seguro? ¿Qué debe tener el personal o qué consideraciones se deben tener con este personal para decir que ellos van a realizar de todas maneras un trabajo seguro? Lo primero es que este personal para trabajos en altura debe estar capacitado y entrenado. ¿Por qué hago énfasis en estas dos palabras? Son clave. No es suficiente con brindarle el conocimiento teórico, no es suficiente con decirle, mira, este es el arnés, debes usarlo así, este es el estándar que debe cumplir tu andamio, este es el estándar que debe cumplir tu escalera, esta es tu zona de trabajo, listo. Vamos a tomarte un examen y si apruebas, estás listo para subirte y realizar el trabajo en altura. Sino que también debe pasar un entrenamiento. Sobre todo en el sector eléctrico, los que trabajan en tendido de líneas aéreas o los que trabajan en la composición o recomposición y mantenimiento de luminarias, ellos pasan una capacitación tanto teórica como práctica. Tienen campos de entrenamiento donde hay torres de electricidad, obviamente no están energizadas, donde hay postes de electricidad que no están energizados. Entonces, ellos, los famosos linieros, ellos son los que llevan mínimo 8 horas de capacitación y unas 4 horas de entrenamiento, como mínimo. Y esto es para un ayudante de liniero. Entonces, sabemos nosotros que existen muchos rangos, desde un ayudante, auxiliares, operarios, que se manejan totalmente solos. Entonces, imaginen todas las horas de capacitación y entrenamiento que deben tener. Normalmente se le pide al trabajador que conozca todos los conceptos claves. ¿Cuáles son los EPPs que necesitas? ¿Qué es un trabajo en altura? ¿Y en qué momento te das cuenta que estás trabajando en altura? ¿No? Pero según el sector que corresponda, se pueden realizar prácticas evaluadas de estos conocimientos, ¿no? Cómo debes subir una escalera, cómo debes colocar una escalera,
cómo debes armar tus andamios, cuántas personas deberían armar un andamio. Si el andamio ya está armado, ¿cuántas personas deben mover ese andamio? ¿A qué distancia de una excavación debes armar o debes colocar tu, tu maquinaria de elevación, por ejemplo? Ese tipo de capacitación y entrenamiento se brinda en cualquier sector, pero cada uno va a determinar las distancias, cada uno va a determinar la combinación de trabajos de alto riesgo que puedan existir. Por ejemplo, no se puede realizar un trabajo de altura combinado con un trabajo en caliente y combinado con un trabajo en espacio confinado, por ejemplo. Eso es muy crítico y debería haber personal capacitado y entrenado con muchas horas más de conocimiento, ¿no? Lo mencioné anteriormente, ¿qué más te valida? ¿Qué más debe considerarse a este personal para decir que está apto para trabajar en altura? Su certificado de aptitud médica. Evalúan, como ya les había mencionado, si esta persona sufre de vértigo, si esta persona tiene pánico a las alturas, si, con preguntas tan sencillas como ¿te marea o te asusta atravesar un puente peatonal? Entonces, debemos nosotros hacernos esas preguntas en lo cotidiano para saber si nosotros ya estamos aptos para trabajar en altura. Debemos hacerle esas preguntas a los colaboradores que van a trabajar en altura. Son preguntas muy sencillas, como por ejemplo, subiste a la azotea de tu casa, te sentiste mareado en algún momento, has cruzado el puente peatonal X, te has sentido bien, has cruzado con los ojos cerrados. Tengo trabajadores que me han dicho, yo cruzo los puentes peatonales con los ojos cerrados porque me da miedo. Y al día siguiente los veo trepados en el 5º nivel de un andamio trabajando. Entonces, debe haber un sistema de examen médico que sea riguroso en este tipo de cosas, porque no se puede tener a trabajadores con aptitud o con no aptitud, disculpen, para este tipo de trabajo. La computadora. Ahí con internet. Me gustaría mucho, y estas dos diapositivas que siguen son un poco tediosas, yo les pediría 10 segundos de estiramiento, 10 segundos de liberación mental. Imagínense en el mejor lugar posible donde ustedes desearían estar en este momento llevando la clase, llevando el tema. Imagínense que alguien les está diciendo que va a realizar un trabajo de altura con ustedes, que ustedes tienen que subir a una escalera o a determinado piso, o que están ya realizando la actividad. Necesito o me gustaría mucho que se concentren en lo que a continuación les voy a decir, porque esto es básico para que nosotros podamos supervisar, inspeccionar, verificar y sobre todo sostener nuestro conocimiento ante algunas personas que vengan y nos supervisen, nos inspeccionen y nos digan, oye, tu arnés no sirve, tu línea de vida no es la que deberías usar. Entonces, nosotros tenemos que aprender, en cuanto a trabajos en altura, cómo defender nuestra posición. Veamos, ¿qué consideraciones debemos tener para los equipos que nosotros vamos a utilizar o que los trabajadores, nuestros colaboradores van a utilizar en su trabajo? Hablemos del arnés y la línea de vida, que es el sistema anticaída más conocido y más importante. Los arneses deben tener, al momento de la inspección, debe ser verificable su fecha de fabricación. Si nosotros, ahorita en el 2021, inspeccionamos un arnés, y este arnés es del 2010, 2012, que me ha pasado el año pasado, este arnés ya no puede ser utilizado, porque la vigencia de este tipo de equipos es de 5 años. Ustedes dirán, pero está nuevo, el arnés ni siquiera ha sido abierto, está en su paquete y todo. Los hilos de los arneses se deterioran luego de 5 años por las condiciones en las que ha sido almacenado, no lo sabemos, no lo podemos determinar a ciencia cierta. A simple vista todo puede estar bien, todo puede estar nuevo, limpio, sin óxidos,
Los mismos mosquetones, los mismos ganchos pueden estar en perfecto estado. Es más, perdón. El equipo completo puede estar funcionando y le podemos hacer pruebas y funciona bien, pero si la fecha de fabricación supera los 5 años, es mejor no utilizar este equipo. El arnés al momento de la verificación también debe ser observable el fabricante, el modelo de arnés que se está utilizando, el tamaño del arnés, es decir, qué medidas tiene ese arnés y el país de origen. Es importante que detalle ese tipo de información. Otro dato importante en el arnés es la fecha de inspección. Y obviamente es la primera vez que le realizamos una inspección al arnés, va a estar en blanco. Podemos aprovechar ese momento precisamente para anotar la fecha en la que estamos inspeccionando. Y debe cumplir la siguiente norma. Normalmente en las etiquetas de los arneses dice, cumple la norma tal. Ya habíamos hablado de la norma que cumple, la ANSI Z359. El detalle de todo lo que debe contener un arnés está en el puntual 11 del 2014. ¿Qué más verificamos en el arnés? Ya sabemos que tiene menos de 5 años, ya podemos usarlo, ya sabemos quién lo fabricó, 3M, lo fabricó MSI, en fin. Ya sabemos qué modelo de arnés es, ya sabemos qué tamaño tiene, va a ser adecuado para el trabajador, ya sabemos de qué país viene, no todo lo chino es malo. Ya sabemos cuándo ha sido inspeccionado, y si no, nosotros lo acabamos de inspeccionar. Cumple la norma, pero ¿en qué estado se encuentra, por ejemplo, el absorbedor de impacto? Nosotros tenemos el cuerpo del arnés y tenemos la línea de anclaje. Esta línea de anclaje puede que contenga o puede que no contenga el absorbedor de impacto. A ver. Sí, por favor, con el micrófono un poquito, o bajen el volumen para que todos puedan escuchar bien lo que estamos conversando. Existen lo que nosotros conocemos, o que, bueno, coloquialmente se conoce como la cola del arnés. Este punto de anclaje, esta línea de anclaje, perdón, puede que contenga o no absorbedor de impacto. ¿Lo debe contener siempre? No siempre. ¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos solamente a una altura de 1,80 m? No superamos esa altura. Si nosotros tenemos absorbedor de impacto, nos caemos y este absorbedor se abre, no vamos a ir de suelo, no vamos a ir de cara al suelo. Por eso es que hay líneas de anclaje que no tienen este absorbedor de impacto, o en su defecto deberían utilizar el bloque retráctil, que es una de las imágenes que vimos al inicio. Debemos verificar el estado de las hebillas. Las hebillas no solamente deben ser verificables de manera visual, es decir, no deben tener óxido, no debe estar rajado, no debe tener doblez, sino que estas hebillas deben funcionar correctamente. Hay unas hebillas, por ejemplo, que tienen un doble sistema, que presionas un gancho y recién se puede abrir con el segundo gancho. Deben verificar que esto funcione, deben verificar que se cierre automáticamente. Si requiere hacer esfuerzo, si requiere golpear un poco, si requiere mover o hacer algo que sea distinto al mecanismo de estas hebillas, no es correcto y no se debería utilizar. Los hilos. ¿Por qué es importante los hilos en un arnés? Se lo voy a poner con un ejemplo que alguien alguna vez me lo dio. Si yo me voy a mi graduación vestido de sastre y el hilo del botón de mi pantalón está suelto, ¿lo voy a atender o no lo voy a atender? Yo estoy seguro que sí, porque alguna vez a alguien le pasó que yendo a su graduación con un pequeño hilo suelto del botón de su pantalón, se le salió el botón, imagínense dónde quedó ese pantalón. Lo mismo sucede con el arnés. Por más que nosotros notemos un pequeño hilo, una pequeña hilacha de repente, que esté fuera del lugar, que no esté segura, que no forme parte de la postura normal de este arnés,
debemos observarlo, debemos separar este elemento, evaluarlo y considerar siempre una segunda opinión. Este hilo es realmente importante. ¿Qué sucede si al estirar esta parte del arnés el hilo cede, se descose toda una línea y el señor termina colgado solamente de un brazo, solamente de una pierna? O si este hilo pertenece justamente al que sostiene el gancho, a la hebilla. Entonces es importante notar los detalles. La apertura y cierre de mosquetones era lo que les conversaba, que el sistema funcione bien, es una de las cosas más importantes que debemos evaluar. La línea de vida. La línea de vida nosotros, o la mayoría de personas las confunde con la línea de anclaje. Entonces, yo quiero que quede claro que la línea de anclaje, o lo que nosotros comúnmente conocemos como cola del arnés, no es la línea de vida. La línea de vida es esa línea que está ubicada en las estructuras, que es de donde tú te vas a enganchar. Hay líneas de acero, si son permanentes, hay líneas de soga de determinada pulgada, si es que van a ser provisionales, que normalmente son las que se ponen en construcción civil, porque como no existen todavía estructuras construidas, se deben adecuar unas líneas de vida provisionales, ¿no? En las líneas de vida se debe reconocer qué cantidad de personas pueden estar ancladas en esta línea de vida, es decir, cuánto soporta la línea de vida. ¿Y qué tipo de línea de vida va a ser? Si va a ser permanente, debe ser de cable acerado, con determinada cantidad de torones, o si va a ser provisional, con determinado ancho en pulgadas de esa cuerda. A ver. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero resaltar lo que ustedes aprecian en negrita. El arnés debe tener la siguiente consideración: fecha de fabricación con una vigencia no mayor a 5 años, fabricante, modelo, tamaño, país de origen, fecha de inspección y la norma que cumple. Esta es la diapositiva con más texto que existe, no se asusten, vamos a tratar de pasarlo lo más rápido que se pueda. Todos los datos que he puesto ahí son importantes, así que vayamos a esto. Las consideraciones para los equipos, en este caso andamios y escaleras, son las siguientes. Para los andamios se debe considerar unos rodapiés que deben tener un ancho entre 15 a 20 centímetros. Los que no saben qué es un rodapiés o no tienen la noción todavía, cuando nosotros armamos un cuerpo de andamios, la plataforma donde nosotros nos vamos a sostener debe tener una cubierta alrededor. Eso se llama, normalmente son unas tablas de entre 15 a 20 centímetros, esos son los rodapiés. ¿Para qué sirven? Evita pues que si uno en caso de resbalarse en la plataforma por alguna razón, te pueda sostener en el rodapiés. Que si tienes material, si tienes herramientas en las plataformas, estos materiales no se caigan, sino que tengan ese tope, ¿no? Los andamios preferentemente deben ser multidireccionales y modulares. Les comento algo brevemente acerca de los andamios. Cuando a mí me toca inspeccionar andamios, yo solicito primero el plano. Si son andamios, que sean andamios modulares y multidireccionales. Estos deben tener un certificado de la empresa que los alquila. Son certificados que validan que las estructuras están hechas siguiendo algunas normas, ¿no? Yo solicito el plano modular, es decir, las indicaciones de cómo se debe armar ese andamio. Y no debe existir otra manera de armarlo. Las personas que van a armar los andamios deben estar certificadas. Estas personas deben haber llevado un curso de armado de andamios modulares. O, en su defecto, la empresa que alquila estos andamios debe llevar o debe enviar a personas que estén capacitadas, dejar armado y que se realice el trabajo. Este plano, dicho sea de paso, debe estar firmado y sellado por un ingeniero estructural, que normalmente son los civiles con especialidad en estructura. Los andamios se deben movilizar máximo cuando tenga una altura de 2 cuerpos completos. Si tiene más de 2 cuerpos ese andamio, no se debe movilizar ese andamio. Ya debería haberse planificado con anterioridad en qué ubicación deben estar. Mínimo se requieren 2 personas para movilizar los andamios.
Se pueden considerar uso de placas en caso de que el terreno sea inestable. No se deben mezclar piezas por ningún motivo. He visto personas que han dicho, mira, acá me sobra una pieza, hay que ponerlo para que sea más resistente. Error. Eso puede ocasionar un riesgo de caída o de colapso de la estructura. A partir del tercer cuerpo de trabajo, el andamio debe ser sujeto a una estructura, arriostre, debe ser arriostrado. La señalización del andamio debe considerarse 2 metros a la redonda, solo hasta los 4 primeros cuerpos. Si estamos hablando de 5, 6, 7 cuerpos en adelante, se debe considerar 4 metros a la redonda de señalización. Esto siempre por considerar el colapso de la estructura, ¿no? Los andamios deben portar siempre una tarjeta, la tarjeta de operatividad, que normalmente es verde cuando está operativo el andamio, rojo cuando el andamio está inoperativo por cualquier razón, y en algunos casos usan hasta una amarilla para indicar que el andamio se está armando o desarmando. No se debe subir a los andamios cuando se evidencie la presencia de vientos fuertes, mayores a 40 kilómetros por hora. En el caso de las escaleras, hay consideraciones para los trabajos en altura. El ángulo que forme la escalera al apoyarse no debe superar los 70 grados y se debe respetar la proporción 1:4. Es decir, por cada 4 metros de altura de la escalera, yo debo empezar a inclinar la escalera 1 metro. Las escaleras de tijera deben abrirse completamente. Las escaleras telescópicas deben superar 1 metro o 3 peldaños sobre la superficie. Si no se tiene un personal que te ayude, que normalmente es el que está abajo, sosteniendo la escalera, ayudándote, alcanzándote algunas herramientas, la escalera debe, al igual que los andamios, arriostrarse, sujetarse a una estructura. Siempre mantener los 3 puntos de apoyo, los largueros deben ser de una sola pieza, no se debe evidenciar alguna rajadura, la base debe ser firme, y debe estar almacenada adecuadamente. ¿Cuál es la mejor manera de almacenar una escalera? Ponerla a un costado, ponerla a una esquina, echarla en el suelo, debe estar colgada y de manera horizontal. Diapositivas antes habíamos hablado de los peligros que existen en los trabajos en altura. ¿Cuáles son los riesgos inminentes relacionados a estos peligros? En cuanto a la electricidad, electrocución. Esto normalmente deriva en fatalidad. En el peligro ergonómico, las lesiones musculoesqueléticas, las posiciones forzadas o lo que puedan encontrar. En mecánicos, atrapamiento y atravesamiento, ya se los había mencionado. En psicosocial, pues los riesgos es traumas severos, fobias, gente que no quiere volver a subir a una escalera. En locativos, inoperatividad, paradas de planta, improductividad, dinero, finalmente, ¿no? Y en uno de los últimos riesgos inminentes, daños a la propiedad, ¿no? Debemos recordar que para todos los trabajos de riesgo, incluidos los trabajos en altura, se tiene que tener en cuenta las medidas de control. La jerarquía de los niveles de control, muchos de nosotros los conocemos, empieza con eliminar el trabajo si es que no existe forma de realizar el trabajo de una manera segura, sustituir el trabajo, por ejemplo, si alguien quiere cambiar una luminaria de un poste con una escalera, pero resulta que es peligroso, ¿qué tal si lo sustituimos con un andamio, por ejemplo, ¿no? Medidas técnicas, que son los trabajos de ingeniería, por ejemplo, vamos a, en lugar de utilizar la escalera o el andamio, vamos a utilizar una máquina que suspenda el personal para que llegue hasta máquinas de elevación. Medidas administrativas, señalización, documentación, procedimientos, capacitaciones, y el comportamiento, eso también hay que evaluar las condiciones físicas y mentales del trabajador. Y finalmente, lo que debería ser siempre considerado como último, los FPS, sin descartar, obviamente, todas las infecciones que eso determina. Un ejemplo bastante didáctico, lo más cercano para que se pueda entender el nivel de jerarquía,
es y siempre lo muestro, aunque no esté muy relacionado a los trabajos de altura, de lo que se trata es de comprenderlo. Por ejemplo, tenemos un peligro en un río donde nosotros pretendemos nadar, presencia de tiburones. ¿Cuál es el riesgo? Que los tiburones ataquen. Llevándolo un poco a los trabajos en altura, tenemos un peligro, que es una altura de 10 metros. ¿Cuál es el riesgo? Caída a otro nivel. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Eliminarlo. Yendo al ejemplo, simplemente no nado donde están los tiburones, nado en cualquier otro lugar. O el siguiente nivel de jerarquía lo sustituyo. No quiero nadar con tiburones, quiero nadar con delfines. O involucro un control de ingeniería. Quiero de todas maneras nadar con los tiburones, pero aplico algo estructural, algo que me permita estar allí sin dañar mi integridad. Controles administrativos, algo visual, algo que sea tangible y que se pueda leer, que se pueda observar. Finalmente, si aún así decido hacer todo lo que tengo que hacer y he cumplido con algunos de los controles, involucrar el EPP, que en este caso para los trabajos en altura sería el uso de todo el equipo que sea necesario para poder sostenerme en los trabajos en altura. Pero aún así, aún con todo lo que nosotros podamos enseñarle a los trabajadores, aún con todo lo que nosotros podamos ofrecer en conocimiento, existen personas que no suelen cumplir con los estándares de trabajo. Dicho esto, todo lo que nosotros estamos conversando en este momento debe ir reflejado en un documento. ¿Qué documentos dirían ustedes? Lo primero sería un procedimiento de trabajo en altura. En este procedimiento ustedes van a escribir o van a detallar cómo se debe realizar el trabajo en altura. Deben poner las diversas opciones. ¿Cómo hacer un trabajo en altura si uso escalera? ¿Cómo hago un trabajo en altura si uso andamio? ¿Cómo debo subir? ¿Cómo debo bajar? ¿Cómo debo armarlo? ¿Qué documentos necesito de ese andamio? ¿Cómo debo realizar un trabajo si utilizo maquinaria de elevación? ¿Qué documentos requiero? ¿Cómo debe estar el personal? En fin, debe detallarse todo en un procedimiento. ¿Qué otros documentos nacen a partir de estos procedimientos? Los formatos de inspección. Formato de inspección del arnés, formato de inspección de la línea de vida y sus elementos, de la línea de anclaje y sus elementos. Formato de inspección del andamio, formato de inspección de las escaleras, formato de inspección de los equipos o las maquinarias de elevación. En fin, los formatos que ustedes deseen, pero que respalden que ustedes como prevencionistas, como supervisores o como inspectores han realizado una evaluación previa antes de realizar el trabajo. Aún así, existen trabajadores que yo los llamo trabajadores atípicos, que no siguen algunas reglas, que no les gusta, que tienen de repente poco conocimiento de los trabajos, o que simplemente no han conseguido hasta este momento un líder que los guíe realmente en la cultura de prevención de riesgos. Y siempre les preguntamos, ¿por qué cometiste ese acto inseguro? ¿Por qué hiciste tal o cual cosa? Se me chispoteó, fue sin querer queriendo, es mi trabajador atípico del 8. Lo que yo hago, no me pongo exactamente en la misma situación, pero los empleadores atípicos, ahí hay un error de digitación, disculpe, es que simplemente tomamos nota, ¿cómo se llama el que cometió el? Listo, es para darle una retroalimentación. Como les digo, finalmente es el líder del trabajo quien va a guiar a estos colaboradores a que realicen un trabajo seguro, ¿no? Yo les agradezco